esta tarde en Hebreos, el capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Y la palabra del Señor dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios bendiga su palabra, tomen su asiento. Bueno, seguimos en esta tarde con nuestro estudio acerca de Hebreos. Creo que les he dicho pues que fue un sentir que tuve comenzando el año acerca de estudiar este libro, porque el profeta de Dios hizo un estudio acerca de Hebreos, y yo en los años que tengo pues en el ministerio, sí hemos tocado por supuesto muchas veces el libro de Hebreos, pero nunca me había puesto a estudiar de la manera en que el profeta lo había predicado y lo había estudiado, y eso fue para el año 1957, y sin embargo ya el profeta había recibido, el Señor le había encomendado que almacenara alimento para los postreros tiempos que se iban a necesitar. Y esta es una de las grandes series que predicó el profeta. Por supuesto que a medida que avanzó en su ministerio, como ya todos nosotros sabemos, empezó o fue teniendo aún más luz en cuanto a todo lo que es la revelación de la palabra. Así que cuando nosotros abordamos estos temas, y un tema como este del 57, nosotros siempre lo estamos abordando pidiéndole al Señor que nos dé la gracia para poder, si se quiere de alguna manera, añadir más luz, no porque nosotros tengamos más luz, sino porque el mismo mensaje tiene más luz. El mismo mensaje después, en el tiempo siguiente, entonces tuvo aún más luz, y muchas cosas pudieron verse de una manera mejor. Entonces, bueno, el miércoles también me tomé el tiempo para hablar acerca de Hebreos 4:12, que ustedes saben que es una escritura que todos nosotros la manejamos, la leemos constantemente, la citamos constantemente, y estaba tratando de meditar un poco acerca de lo que era la palabra, porque no tomarla como una letra que citamos, sino que la palabra es una persona, es nuestro Señor Jesucristo, es Dios, ¿verdad? Y Él en su condescendencia, Él, digamos, todos nosotros sabemos que había un pensamiento en este ser. Hoy también estuve pensando en eso, y tengo una forma de abordar este pensamiento en esta tarde. Y entonces Él quiso expresar, y lo hizo a través de su palabra, pero él era él mismo. Entonces, ¿cómo Dios descansó en lo que Él mismo era, en lo que podía, siendo Él la gran fuente de todas las cosas? Él lo sabía, no había otra manera. Él sabía que Él era la gran fuente, y por supuesto nuestros pensamientos están muy lejos de llegar a la gran revelación de eso, pero yo solamente pienso en su eternidad, en su eternidad. Miren, hermanos, si ustedes lo piensan bien, lo meditan, no había una forma en Dios, en aquella eternidad, no había una forma en que pudiéramos definirlo, no había una manera de poder decir este es Dios y poder verlo. Era algo demasiado inexplicable. Pudiéramos decir, era como una luz. Bueno, podría ser, pero la cosa es que un espíritu no es una luz, y Él es un espíritu. Por lo tanto, no podía ser visto, no podía ser descrito,
No podía ser dicho es así o es así o es así. Es una cosa muy tremenda. Y entonces yo estaba pensando en eso cuando para como conectarlo con lo que estábamos hablando el día miércoles. Estaba pensando lo difícil que sería para nosotros hoy si Cristo no hubiera sido expresado por lo que estoy diciendo. Porque si hubiese sido un plan distinto, bueno, seguramente de alguna manera lo hubiéramos tenido que entender o recibir. ¿Ve? Porque fue tremendo cuando Él expresó a Cristo siendo lo que originalmente Dios era. Dios era un ser original que era un espíritu. Y estaba recordando que cuando Pablo fue a Atenas, él se encontró en el templo de aquello de los griegos. Él se encontró una inscripción o una frase que decía al Dios no conocido, porque ellos no sabían cómo era, no sabían, y así que ellos dijeron al Dios no conocido. Sabían que había un ser, o lo creían, sabían que era el creador, sabía que había hecho todas las cosas, o por lo menos ellos lo creían, pero ellos no podían darle un rostro a ese Dios. Ellos no conocían quién era ese Dios al que ellos decían que creían y que era el creador. Nunca había tenido un contacto con ellos o ellos con ese Dios. Es tremendo eso. No tenía una imagen, no tenía un rostro para ellos identificarlo. Entonces cuando Pablo se dio cuenta de eso en Hechos 17:22, dijo: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, y en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahora, Pablo tenía una cosa tremenda, que ¿cómo es posible? Ellos no sabían nada, pero Pablo lo había conocido en una forma viva, en una forma real. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces es maravilloso que nosotros podamos conocer el rostro de Dios y podamos ahora entender la gran obra que Él hizo, porque Él, siendo espíritu, no tenía una imagen para nosotros que podamos ver. Si hubiese quedado en esa manera, nunca lo hubiésemos podido ver, porque vendríamos nosotros a esta condición y Dios, siendo espíritu, no hubiésemos podido verlo a Él. Pero en su inmensa misericordia, en su gracia infinita, Dios quiso expresarse y Él quiso darnos a conocer un rostro, su rostro. Él quiso tener una imagen, ¿ve? Y la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación, y dice que por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ve? Nosotros en esta tarde, al orar, nosotros sabemos que nos estamos dirigiendo a alguien que conocemos, que hemos visto. Ha sido tan grande su gracia. Te dice: hermano, pero yo nunca lo he visto. Pero yo sí lo he visto. Yo si yo lo veo a Él digamos en persona, entonces yo puedo decir: ese es Jesús, porque Él se mostró, Él se identificó y se reveló, y aún su rostro Él nos lo hizo conocer. Allá vayan a la oficina y ahí está su rostro. ¿Ve? Él nos hizo conocer su rostro. Entonces, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros oramos, nosotros sabemos que estamos orando a este ser cuya imagen Él nos reveló.
Y ahora los atenienses decían al Dios no conocido, pero nosotros podemos orar y adorar a un Dios conocido, a un Dios que se ha acercado, a un Dios que se ha hecho familiar, a un Dios que se ha revelado a nosotros. A mí me parece que siendo quien es Dios, siendo este ser tan extraordinario, inmensurable, alguien demasiado, hermano, miren, dígame a dónde usted se puede remitir para pensar de Él. Hay una creación que tuvo un principio, pero Él era antes de todo eso. Este ser demasiado extraordinario, es inexplicable. Sin embargo, Él descendió, Él tiene rostro, Él se dio a conocer. Lo conocemos. Y un día está prometido que le veremos cara a cara. Gloria a Dios. El Dios no conocido para los atenienses, pero ya Pablo estaba testificando que él le había conocido. ¿Ve? Él tenía un rostro, él podía mostrarse. Entonces, hoy, por fe, esto nos trae a nosotros a un reposo. Porque reposamos, creemos que tenemos un Dios, alguien que se ha revelado y que se ha interesado en nosotros de una manera tremenda. Este gran misterio que lo estamos abordando por la fe es que Él, además de tener un rostro, Él es la palabra. De hecho, Él llegó, el profeta lo llamó la palabra hecha carne, la palabra viviente. También llegó a usar la expresión la palabra sangrante. La palabra sangró. La palabra que hizo los cielos y la tierra, la palabra que creó todas las cosas, la palabra sangró para salvarnos, para morir por nuestros pecados. La palabra sangró, la palabra tiene un rostro, ese rostro que nosotros conocemos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, podemos ver que fue un gran paso lo que Dios hizo al tener un rostro. Fíjense cuando en su condescendencia Él escribió su Biblia en el zodíaco. Era para acercarse al hombre. Y los antiguos como Job, él pudo verlo en el zodíaco. Luego Enoc escribió en la pirámide, y entonces él se hizo más cercano en esa pirámide. Y luego Él nos dio a nosotros esta Biblia. Por su gracia Él nos dio esta Biblia y se hizo aún más cercano. Y entonces empezó a traer personas a la tierra, personas que aparecieron. Y esas personas, fíjense hermano, sin ser su intención, sin ser su pensamiento predispuesto, esas personas lo tipificaron a Él, lo representaron a Él. Había una simiente en ellos que no pudo evitar conducirse de cierta manera para mostrar quién era Dios. Abraham, Noé, todos ellos, Adán, todos ellos de alguna u otra manera, José, Moisés, todos ellos fueron tipo de Él. Entonces Dios estaba escribiendo a través de su propia simiente, Él estaba escribiendo su propia palabra. Gloria a Dios. Es decir, pedazos de Él, genes de Él, manifestaciones de Él, viniendo a la tierra para escribir su propia palabra. Lo que usted tiene hoy en las manos, como la Biblia, fue escrita, esculpida por pedazos de Dios que habían sido manifestados. A mí me parece que es algo especial eso. Cuando pensamos en eso, ¿ve? Es algo tremendo. Entonces, lo tremendo de revelarse como la palabra es que la palabra es el atributo pleno. Es el atributo pleno de Dios. Cristo no fue una parte. Cristo fue todo Dios, fue el atributo pleno de Dios. De Él, de la palabra, fue que salió redención. De la palabra fue que salió salvación. De la palabra es que está saliendo transformación para nosotros. De la palabra lo ha salido todo.
Por eso fue tremendo cuando él dijo, la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra y lo puede hacer todo. Luego dijo Pablo, y no hay, en el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué tremenda expresión esta. Qué tremenda expresión. ¿Por qué? Fíjense, estoy hablando en esta tarde sobre el tema nuestro gran sumo sacerdote. Y es una tremenda expresión porque no podemos ocultar de él lo que somos. No lo podemos ocultar. Es para que entendamos cuando aparezca nuestro gran sumo sacerdote. No podemos ocultar lo que somos porque no hay nada creado. Fíjense, si algo existe, existe porque él lo creó. No podemos entender cómo es que él no fue creado. ¿Quién puede entender eso? Solamente puede ser creído. Pero sabemos que alguien tuvo que haber creado todas las cosas. Este científico, la persona dicen que es la más inteligente del mundo, de todos los tiempos. Es un coreano. Tiene un coeficiente intelectual de 270 y tantos. Albert Einstein tenía un coeficiente intelectual de 140. Este hombre tiene un coeficiente intelectual de 270. Y este hombre dice, es un hombre joven de 36 años, dice, Dios existe y lo puedo probar. Y no hay manera de evitar decir que Él existe. Porque así como para que exista una línea, tuvo que tener un comienzo, alguien que iniciara esa línea hasta que luego llegara a un final. De esa misma manera, todo lo que nosotros vemos tuvo que tener alguien que lo creara. Bueno, yo no tengo un coeficiente intelectual de 270, pero yo también he llegado a esa conclusión. ¿Y ustedes? Yo creo que Dios lo creó todo. Yo creo que ese ser extraordinario es el del cual salieron todas las cosas. Entonces, si algo existe, existe porque Él lo creó. Y nosotros no podemos llegar a esa profundidad, ¿verdad? No podemos llegar a la profundidad de cómo fue que Él hizo todas las cosas. Yo estaba viendo un documental de los dinosaurios y esta gente dice años y años y años y existieron unos y después de 200 millones de años existieron otros y evolucionaron por 2000 millones de años más y existieron otros. Bueno, yo no voy a dudar de eso. No voy a dudar de eso. Yo voy a decir, entonces Dios estaba antes de todo eso y Él lo había creado todo. Él es demasiado grande. Pero la Biblia está diciendo aquí que Él lo creó todo. Entonces Él nos creó a nosotros. Y para crearnos a nosotros, Él tuvo que habernos conocido antes. ¿Ve? Él nos conocía antes. Él tuvo que haber tomado decisiones antes. Él sabe nuestras cosas antes de que hubieran sucedido. Él sabía estas cosas. Él sabía todo lo que nosotros haríamos, todas las cosas que cometeríamos. No me explico cómo Él lo puede haber sabido. Tantas cosas erradas, tantas cosas incorrectas que nosotros hemos hecho. De alguna manera Él lo supo. ¿Ve? Él supo eso. Y no hay nada creado que no pueda ser manifiesto. Nada lo podemos ocultar. En esta tarde nada podemos ocultarnos. De ninguna manera nos podemos excusar. ¿No es verdad? Estamos perdidos, pues. Estamos perdidos en cuanto a nuestra situación, en nuestra condición. Estamos perdidos. Nadie puede justificarse. Nadie puede decir fulano está mal y yo estoy bien. No, si alguien está bien, si de alguna manera podemos decir que alguien está bien, es por la gracia de Dios, porque Dios tuvo que haber sido hecho algo con él, porque Dios tuvo que haberlo sacado del lodo, haberlo limpiado de alguna manera. Gloria al nombre del Señor. Él lo sabe todo. Él sabe el mínimo pensamiento o sentir de nosotros. Nadie
Todos nosotros sabemos que fallamos. Todos nosotros, miren, nosotros hablamos de frente, nos comunicamos, conversamos largamente y muchas veces vienen pensamientos negativos a nosotros, o nosotros hemos hecho cosas que nadie las sabe y las hemos ocultado, hemos fallado, hemos tropezado, hemos hecho cosas humanas. Y nadie de nosotros, solamente dice la Biblia, el espíritu del hombre es el único que sabe lo que está en el hombre. Pero también Dios lo sabe. Dios lo sabe, el hombre lo sabe. Sabe lo que falló, sabe lo que hizo, pero también Dios lo sabe. Nada puede ser ocultado, no hay nada creado, y Él fue el que lo creó todo, que pueda ocultarse de Él. Oh, hermano, eso es tremendo. Por eso entonces nos fijamos que el diablo puede acusarnos a nosotros. ¿Ve? El diablo no sabe lo que nosotros pensamos, pero el diablo deduce las cosas por la forma en que nosotros procedemos. Nosotros mismos le comunicamos al diablo las cosas. Así que el diablo es muy ágil, y entonces puede prácticamente adivinar lo que nosotros estamos pensando y nos hace tropezar. Pero en cuanto a Dios, Él no lo adivina, Él lo sabe. Y lo supo antes de que nosotros lo hiciéramos, lo supo antes de que nosotros naciéramos. Muy bien, ¿por qué yo estoy diciendo eso? Porque todos estamos desnudos en la presencia de Dios. Y todos nacimos pecadores, y todos nacimos errados, y todos nacimos imperfectos. Y no hay manera de que nosotros podamos hacernos salvos nosotros mismos. No hay manera de hacerlo. No hay manera de que nosotros podamos cambiarnos nosotros mismos. No, necesitamos la ayuda de alguien. Necesitamos el rescate. Necesitamos la salvación. Necesitamos la ayuda de Dios. Porque, hermano, el diablo, ¿ve? Él es el acusador de nuestras almas. Y él podía acusarnos y nos puede acusar. Porque si nosotros hemos hecho algo, no puede ser ocultado. Estos espíritus saben de estas cosas. Es muy tremendo eso. Yo espero que este pensamiento, cuando llegue a tener una forma, ustedes se den cuenta porque estoy comenzando así. Así que nosotros teníamos que ofrecer nuestra vida en pago, porque no había otra manera. Nacimos hablando mentira, estábamos perdidos, queramos o no. Si alguien dice en esta hora, oye, yo no creo eso, pero de todas maneras, usted que no cree eso, dígame, ¿ha conocido a alguien usted de su vida? ¿Cuántos no han muerto? ¿Cuántos nos mueren constantemente? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Hay que morir. ¿Se da cuenta? Venimos para morir, venimos para estar perdidos, morimos por causa del pecado. ¿Ve? Por causa del pecado es que morimos, por causa de la condición como nacimos. Y todo lo que hacemos, los errores, las mentiras. Nosotros estamos aquí en una tremenda lucha, en una tremenda batalla. No quisiéramos mentir, no quisiéramos pensar mal, no quisiéramos tener actitudes incorrectas, pero eso es constante en nosotros. ¿Ve? Es esa naturaleza caída. Entonces, la única forma de un ser humano poder espiar su condición, hermana, ¿sabe cuál era? Morir. Tenía que morir el ser humano. Pero si el ser humano, si la persona, si el hombre moría, entonces ahí se terminaba todo. Ahí se acababa todo. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios, siendo la palabra y teniendo en sí atributos que deseaba expresar, Él quiso ofrecerse en lugar de nosotros. No es nada nuevo eso, pero vaya que es algo extraordinario. Que este ser, fíjense, ese ser que no podía ser descrito, no podía ser descrito, era un espíritu eterno,
no fue creado, no tuvo principio, no tenía fin. Ese ser extraordinario debe ser alguien extraordinario para haber creado el universo. Debe ser alguien demasiado extraordinario. Debe ser alguien demasiado poderoso. Debe ser alguien demasiado sublime. Gloria a Dios. Y ese ser demasiado extraordinario, demasiado sublime, indescriptible, ese ser quiso tener un rostro para que sus hijos que estaban caídos o que estarían caídos le conocieran. Y además ellos tenían que dar su vida para poder pagar el precio del pecado, y entonces estarían perdidos. Pero este ser extraordinario que hizo el universo hace trillones y trillones y trillones de años, se presentó y dijo: yo quiero hacer algo, que ellos no tengan que dar su vida. Yo voy a ir y yo voy a hacer eso por ellos. Nunca eso podrá ser dimensionado por nosotros. Ojalá que algo más allá de nuestra mente humana, en nuestro corazón, algo esté preparado por Dios en nosotros para conmoverse y para doblegarse y para rendirse a eso, que es algo tan grande. Gloria a Dios. Entonces, si pudiéramos verlo, este gran círculo que era la eternidad, Dios supo que tendría como una grieta. Tendría una grieta, y antes de que la tuviera, si pudiera dibujarlo, antes de que este círculo llamado eternidad tuviese esa grieta, la eternidad es un círculo porque no tiene ningún lugar, ¿correcto? Ninguna esquina. Pero Dios supo que habría una grieta, tenía que haberla para Él poder desplegar sus atributos. Tenía que haber esa grieta, y antes de que la hubiera, en su previo conocimiento, Dios inmoló al Cordero. Dios inmoló a este ser que Él le había dado rostro, llamado Jesucristo. Él lo inmoló. Lo inmoló, y cuando lo inmoló, escribió los nombres de sus hijos que serían salvos por este sacrificio. Los escribió en el libro de la vida del Cordero. Luego el hombre comenzó a entrar por esa grieta hacia el tiempo y empezó a estar perdido. Pero entonces Dios decidió también Él entrar por esa grieta. Y Él dejó su eternidad y entró por esa grieta, al igual que ellos, los hombres, habían entrado por esa grieta. Y ellos estaban perdidos, pero Dios entró por esa grieta, no para perderse. Él entró por esa grieta para poder morir por ellos, poder rescatarlos a ellos y regresarlos a la eternidad y cerrar esa grieta. Eso fue, hermanos, en dimensiones misteriosas lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo. Entonces allí es donde podemos leer, fíjense, errores, fallas, problemas, pero Dios decidió hacerlo. Dios decidió salvarnos. Dios decidió interceder. Dios decidió ser alguien que pudiera mediar. Gloria a Dios. Y lo hizo a través de un Salvador. Lo hizo a través de un atributo extraordinario que Él tenía. Ahora Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjense, Él está diciendo, por tanto. ¿Qué es lo que significa por tanto? Por tanto significa en conclusión. Después de que Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 nos mostró y nos dijo quién era este Dios y lo que Él había hecho, inclusive dijo, es nuestro reposo, es donde podemos descansar. Luego
conclusión? ¿Cuál consecuencia lógica? Porque ese, por lo tanto, significa la consecuencia lógica de todo lo que él venía diciendo. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la consecuencia lógica? La consecuencia lógica y la conclusión es Cristo. Todo se refiere y todo pasa por Él. Todo está centrado en Él. Gloria al nombre del Señor. Yo mismo no puedo, yo mismo no sé, yo mismo estoy perdido, yo mismo no pudiera salvarme, pero al Cristo ser revelado, Él es la respuesta, Él es mi reposo, Él es mi victoria, Él es mi perdón, Él es mi paz, Él es mi todo. Gloria al nombre del Señor. Él que pasó por esa grieta y se hizo carne para poder hacer todo esto por nosotros. Él es nuestro todo. En conclusión, por lo tanto, Cristo ahora significa todo para mí. Es todo para mí. No hay manera, hermano, de que nosotros logremos algo a menos que sea a través de Él, por medio de Él. Ustedes tienen que creer eso con toda su alma. Nadie se podrá salvar por sí mismo. No importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, tenemos que venir a Él. Entonces, entre todo lo que Él es, también es sumo sacerdote. Poco se usa eso. Siempre podemos decir, Él es Salvador, Él es Redentor. Dijimos este domingo antepasado, Él es reposo, nuestro reposo. Descansamos, Él es la palabra. No se puede, Él no puede variar. La palabra se va a cumplir. Pero entonces ahora Pablo nos está diciendo, fíjense, él viene hablando y de repente entonces dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, gloria a Dios. ¿Ve? Él dijo, es el reposo, es la palabra. Él dijo, es el que hizo todas las cosas, es una sustancia. Y entonces dice, por lo tanto también les quiero decir que este del cual vengo hablando también es un sumo sacerdote. Gloria a Dios. ¿Qué es eso? ¿Por qué un sumo sacerdote? ¿Por qué lo necesitamos? Es lo mismo que preguntar ¿por qué un salvador? ¿Por qué un sanador? ¿Por qué un redentor? Porque un pecador no tiene ninguna oportunidad de venir ante Dios por sí mismo. Miren lo grande que ha sido Dios. Miren la misericordia que ha sido Dios. Porque Jesucristo ciertamente fue el que dio su vida por nosotros. Pero de acuerdo a la ley de Dios, era necesario que hubiese una persona que trajera delante de Dios el sacrificio. Que usted, por usted mismo, no podía traerlo. Hermano Luis, no importa lo que usted hiciera, no importa cuántos corderos usted matara, usted no podía traerlos por usted mismo. No podía. No importa cuánto usted orara, no importa cuánto usted clamara, por usted mismo no podía hacerlo. Dios estableció que tenía que aparecer ser alguien que le llevara a él lo que usted estaba ofreciendo, porque sin este alguien él no recibiría lo que usted estaba ofreciendo. Gloria al nombre del Señor. Porque usted y yo y todos nosotros somos tan indignos que no podríamos presentarnos delante de Él. Ustedes no se pueden presentar delante de Él. Yo no me puedo presentar delante de Él. Por lo tanto, Él estableció a alguien que sería el que se presentaría delante de Él. No usted, no yo, pero un representante en el cual yo creía, en el cual yo pusiera, ¿ve? El sacrificio. Gloria al nombre del Señor. Directamente no podría, porque moriríamos. No seríamos escuchados, no seríamos recibidos. ¿Ve? No tendríamos entrada a Dios.
no podíamos ninguno de nosotros hacerlo. Entonces era necesario que alguien pudiera llevar delante de Dios el sacrificio. Y Aarón, como tipo, llevaba delante de Dios la sangre. Aarón era el que la llevaba. ¿La sangre de quién? La sangre de un cordero. ¿Pero a favor de quién? De todos los hermanos que estaban del lado afuera, diciendo, arrepentidos, orando. ¿Ve? Entonces Aarón se vestía de cierta manera para entrar a la presencia de Dios. No podía entrar como le diera la gana. No, él era un hombre, él era indigno. Por eso es que Dios estableció una manera, tipificando al gran sumo sacerdote. Primeramente lo eligió Dios, a Aarón. No lo eligió Moisés, no lo eligió ningún otro, lo eligió Dios. Y luego les dijo, él va a ser un hombre pulcro, un hombre limpio. Y él va a vestirse de cierta manera. A él le van a colocar un manto, una vestimenta de lino blanco que tipifica la pureza, así como nuestro Señor Jesucristo. Él no usaba la vestimenta de sumo sacerdote. ¿Se dieron cuenta? Jesucristo nunca se vistió con el manto de lino, con el manto de azul, con el efod, porque en realidad él sí lo tenía puesto. Sí lo tenía puesto, pero no en forma literal, física o tangible, sino en su propia vida. Él era puro como ese lino blanco. ¿Ve? Él era alguien que también participó de un cuerpo celestial como ese manto de azul. Ese efod era algo glorificado. Él no podía entrar al cielo sin ese cuerpo glorificado. Por lo tanto, él participó de todas estas cosas. Estaba vestido de esa manera correcta, no como Caifás. Él estaba vestido con la vida que él vivía, con la manera en que él era. Él estaba vestido de esa manera. Este gran sumo sacerdote, ¿ve? Y el sumo sacerdote entonces tenía que ir con la sangre. Y al ir con la sangre, él esparcía con su dedo esa sangre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Este sumo sacerdote nuestro tenía que ir con la sangre. Esa sangre que Aarón llevaba era la sangre que yo tenía que ofrecer. Era la sangre que usted tenía que ofrecer. Era la sangre que cada israelita tenía que ofrecer. Pero ahora venía Aarón y la llevaba detrás del velo. Y la gloria chequina recibía esa sangre e intercedía por eso. Si Aarón no entraba, la sangre no era recibida. Aarón tenía que entrar. Si Cristo no entraba al santuario del cielo, nunca hubiésemos sido perdonados, nunca hubiésemos sido aceptados. Pero he aquí, Él entró. El sacerdote llevó la sangre y la sangre que él llevó era su sangre. Pero ¿saben qué? Si ustedes lo pueden ver así, era mi sangre. La sangre que yo tenía que ofrecer, que no podía ofrecer porque de todas maneras me perdería, porque estaría muerto. Pero la ofreció Él, pero era mi sangre, era el precio que yo tenía que pagar. Él lo pagó y Él lo llevó al cielo para presentarlo delante del Dios eterno. Esto tiene, hermano, un significado demasiado grande. El sumo sacerdote, lo que él hizo, cómo él se presentó allá. Usted dice, hermano, pero es que él también fue el que murió. Esa es la cosa. Él murió, pero también resucitó. Y cuando él resucitó, entonces él llegó a ser ese gran sumo sacerdote. Y entonces ahora subió, traspasó los cielos, llevaba sangre, llevaba mi sangre. La sangre que no era mía porque no salió de mis venas, pero era mía porque me justificaría a mí, me perdonaría a mí, pagaría el precio mío, pagaría la culpa mía. Aleluya. Mi clamor, mi redención, mi fe y todo lo que yo dijera que tenía
no era aceptado a menos que fuese traído por alguien que era digno. El pecador estaba seguro de que su clamor llegaría en esta tarde. En esta tarde, cuando estoy hablando este pensamiento de manera sencilla, pero espero que ustedes lo puedan captar. En esta tarde, hermano, nuestro clamor es escuchado en el cielo. La oración nuestra es escuchada en el cielo. Estoy diciendo esto para que creamos que Dios nos escucha, para que creamos que todo está preparado para Él escuchar nuestra voz y responder nuestra necesidad. Que no tienes que dudar, que no tienes que pensar, ¿será que Él me escucha? Sí, porque hubo un gran sumo sacerdote que se presentó allá. Dios no se puede negar. Dios no se puede negar a escucharte. Dios no se puede negar a perdonarte. Dios no se puede negar a tener gracia y misericordia contigo, porque lo que Él pidió y exigió fue hecho. Oh, gloria al nombre de Dios. Si Dios recibía la sangre del sacrificio, el pecador sabía que no importa lo indigno que él era, de todas maneras la sangre era el requisito de Dios para perdonar al pecador y aceptarle. Y eso fue hecho hace 2000 años. Oh, espero que alguien, su fe le sea estimulada. Teniendo nosotros, eso es lo que está diciendo Pablo, por lo tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote. ¿Tenías problemas en pensar si la palabra era para ti? Pero tenemos un gran sumo sacerdote. Tenías problemas en pensar si Él te había perdonado, pero tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenías problemas en saber si tu oración sería respondida, pero ahora, por lo tanto, tenemos un gran sumo sacerdote. Claro que es respondida. Párate en ella, párate en la convicción de fe y créelo. Oh, me gusta, hermano, de verdad me gusta. Me gusta tener un Salvador. Me gusta tener un Redentor. Me gusta tener también, ¿saben qué? Un gran sumo sacerdote que se ha presentado delante de Dios con mi causa. Él se presentó con mi causa. El sumo sacerdote no era por causa de Dios. El sumo sacerdote era por causa del pecador. Dios lo estipuló, lo estableció para que Él pudiera presentarse. Él no iba a recibir a más nadie. Dios no podía recibir a más nadie porque simple y llanamente todos eran pecadores. Ninguno era digno de pararse frente a Él. Ninguno era digno de presentarse. Por lo tanto, Él dijo, habrá un sacrificio y habrá alguien digno que lo presente a mí. Será este gran sumo sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, no desistamos. No nos cansemos. No dudemos, no volvamos atrás. Hay un cordero, hay un sacrificio y hay un sacerdote que lo ha presentado delante de Dios para ti, porque Él presentó su sangre, pero su sangre es tu sangre. Porque si hubiese sido la tuya, literalmente tú hubieses tenido que perecer y que desaparecer, pero Él presentó su sangre, su sangre. Gloria al nombre del Señor. Es algo tan tremendo cuando usted lo puede meditar. Hay una sangre y ya fue presentada, y esa sangre que fue presentada es mi sangre, porque alguien tomó mi lugar, alguien pagó mi culpa. Y mi sacerdote la presentó y fue recibida. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué sé que fue recibida? Lo sé porque he visto a otros que también Él fue a representar, que fueron cambiados, que fueron transformados, que el poder de Dios se manifestó a través de ellos. Y yo sé que esa sangre llegó al trono.
llegó y cumplió el propósito de redimir o de perdonar o de expiar mis pecados. Ahora yo quiero sentirme libre. Ahora yo quiero tener fe. Ahora yo quiero, si el diablo viene a acusarme, yo quiero saber, yo quiero tener una certeza en mi alma. Hay un sacerdote que presentó delante de Dios la sangre de mi perdón, de mi restauración. Yo puedo creerlo. Yo puedo confiar en eso. Retenga eso. Reténgalo. Él está diciendo, retengan esto. Agárrenlo, sujétenlo, no lo suelten, confiésenlo con fe. Él me ha sanado, Él me ha libertado, Él me ha redimido, Él abrió el libro, Él descendió con el misterio. Reténgalo, Él lo hizo, Él ha sido fiel. Retenga eso. Créanlo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Miren, hermano, qué precioso. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a meditar ese versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. No tenemos aquí un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Tenemos un gran sumo sacerdote que pasó también por esa grieta. Y aunque el ejemplo es un poco extraño, él pasó por esa grieta. Por lo tanto, la razón, Isaura, por la cual él pasó por esa grieta es para él comprender. Para que tú sepas que él comprende lo que pasa contigo, lo que sientes. Él comprende el dolor de la rodilla. Él comprende eso. ¿Correcto? Él lo comprende. No tenemos a alguien que no se pueda compadecer. Tenemos a alguien que comprende. Tenemos a alguien que pasó por la grieta. Tenemos a un sumo sacerdote que se hizo carne para conocer de primera mano mi situación. Y él vino del cielo y estando aquí mismo derramó su sangre en el altar del Gólgota. ¿Ve? Él derramó su sangre en el altar del Gólgota. Porque ustedes saben, el sacrificio era ofrecido o degollado en el altar de bronce. Luego el sacerdote lo llevaba adentro. Y este sacerdote nuestro también era el sacrificio en el Gólgota. Él ofreció esa sangre. Y luego esa sangre que él ofreció en el Gólgota y que fue derramada, él la llevó allá al santuario del cielo. Cuando el sumo sacerdote llegaba del otro lado del manto, él tomaba la sangre, estaba en el librillo, en el envase, él metía su dedo y él echaba gotas de sangre. Aleluya. Yo estaba meditando en esto y pensé, cuando esa sangre era echada así, entonces como que se disipaba. Es decir, como que se dividía, ¿verdad? Como que se hacían muchas gotas de esa sangre. Gloria a Dios. Y yo estaba pensando, una era para mí. Una me alcanzó a mí. Una me alcanzó a mí. Y como esa sangre y esa gota tenía la vida de Dios, también una porción de la vida de Dios es para mí. Esa sangre que fue esparcida fue también esparcida para mí. Hay un canto que dice: una gota de tu sangre, una gota fue para mí, una gota fue para usted, una gota alcanzó a cada elegido. Y también la vida que estaba en esa gota te ha alcanzado a ti, la vida del Dios Todopoderoso. Hermano, tengo noticias para ustedes. Esto ha ocurrido. Él se presentó en el santuario del cielo. Usted tiene un gran sumo sacerdote que sí puede compadecerse. Gloria a Dios. Él se compadece. Este sumo sacerdote, después de estar entre nosotros e ir al Gólgota, entonces fue al santuario del cielo. Verso 16. Acerquémonos
pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos con una fe cierta. Iglesia, ¿por qué estás necesitada? Iglesia, ¿por qué lloras desconsolada como que Dios no te escucha? Iglesia, ¿por qué dudas de tu salvación? ¿Por qué dudas de tu sanidad? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no descansas de que hay un sacerdote que se presentó en el santuario del cielo? De que hay una sangre allá, ¿ves? Para ti, para perdonarte. Dios no la puede rechazar. Ha llegado con todos los requisitos que eran necesarios. Ha llegado para tu justificación, ha llegado para tu perdón, ha llegado para tu salvación, ha llegado para tu liberación. Oh Dios, responde esto. Responde al clamor de tu pueblo. Ojalá que nuestra fe pueda aumentar en nuestra vida. Ojalá que podamos ver las cosas con gran revelación. ¿Correcto, hermanos? Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote, fíjense, aquí está cómo describe el ministerio. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él lo hizo de manera excepcional. Aarón tenía fallas, los otros tenían fallas. Llegó un punto en que los sacerdotes eran amarrados por la cintura con un mecate, porque eran indignos, y cuando entraban, a veces hubo ocasiones en que el sacerdote no era digno y caía muerto. Y había que sacarlo, y para sacarlo nadie podía entrar. Entonces lo alaban por un mecate para sacar el cuerpo frío allí, muerto. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Eran constituidos. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es un ministerio que se está describiendo aquí. Es constituido a favor, por causa de ellos, a favor de ellos. Cristo fue expresado a favor, por eso fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En el pensamiento eterno de Dios fue inmolado. Luego eso fue, hermano, expresado. Eso fue expresado literalmente. Hoy, en esta hora, eso fue hecho, eso fue logrado. Por eso es que el Espíritu Santo no nos puede ser negado. Si usted estaba en ese libro de la vida, no le puede ser negado el bautismo del Espíritu Santo. Y usted tendrá las herramientas o los recursos en su alma para poder alcanzar esa estatura donde usted lo reciba. Gloria al nombre del Señor. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Por eso fue que Jesús se hizo carne. Por eso es que Él vino a través de esa grieta, para podernos comprender a nosotros. ¿Ve? Cristo se hizo débil, menor que los ángeles. ¿Ve? Para podernos entender. En esta tarde, en esta noche, Dios nos comprende. Como dice el canto, Cristo sí conoce, comprende toda mi ansiedad. Él es la respuesta a mi necesidad. ¿Ve? Pero dice también, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto de por sí como también por los del pueblo. Esa es la gran diferencia con Cristo. Él no tenía, el sacrificio que Él ofreció no fue por sus pecados. Él nunca pecó, fue por nuestros pecados. Pero sin embargo, donde yo pienso que se asemeja a esto, fue que Él vino como nosotros vinimos, fue que Él vivió como nosotros vivimos. Él se hizo un niño. Él tuvo que aprender a obedecer.
Él no era un superhombre, como nosotros pensamos que es un superhombre, que no le dolía, que no se ponía nervioso, que no sufría. Él no era un superhombre. Él lo aprendió, él sufrió. Cuando él era un niño, él nació como un niño, él tuvo que aprender. Hasta que un día él entendió quién era él. Pero él tuvo que aprender. Gloria al nombre del Señor. Y cuando él aprendió quién era él, entonces él se agarró de eso y él vivió eso. Pero él no era un superhombre. Nosotros pensamos de él, es que él era Dios. Él era Dios, pero él era un hombre. Él tuvo que aprender obediencia. Él tuvo que sufrir. La Biblia dice aquí en Lucas 2:39, después de haber cumplido con todos los prescritos en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. ¿Qué gracia? Gracia es un don inmerecido. La gracia de Dios era con él. Él tuvo que aprender. Él tuvo que crecer. Él tuvo que tener una experiencia. Él tuvo que tener una experiencia para saber. Y después, cuando sus ojos fueron abiertos, yo creo que ya a los 12 años sus ojos estaban abiertos lo suficiente, porque María le dijo, mira, tu padre y yo. Y él le dijo, mira, ¿no te acuerdas cómo fue que yo nací? ¿No te acuerdas que el ángel te visitó? ¿No te acuerdas que fue lo que nacería de ti sería llamado hijo del Altísimo? ¿No te acuerdas que cuando fuiste a donde estaba Elizabeth y mencionaste mi nombre, entonces el niño saltó? ¿No te acuerdas? ¿No te das cuenta que en los negocios de mi padre me conviene estar? Oh, hermano, él sabía entonces quién era él, pero él lo descubrió. Él tuvo que entenderlo, él tuvo que captarlo. Usted sabe quién es usted, pero usted tiene que descubrir quién es usted. Que usted es un hijo de Dios, que usted tiene un representante, un sumo sacerdote, y usted tiene que caminar con fe en esa confesión. Yo espero que la iglesia tenga una experiencia con estas cosas. Yo me esfuerzo por tratar de explicárselo en esta noche de esta manera. Yo espero que cada uno de ustedes pueda tener esto vivo en sus almas. Un sumo sacerdote. ¿Ve? Así como vemos a nuestro Señor Jesucristo ahí en la imagen. Nuestro gran sumo sacerdote. Nuestro Salvador, el Cordero que se ofreció por nosotros, el que se presentó en el santuario del cielo con la sangre que nos representó, que representó nuestro perdón, la compra de nuestra culpa. Hoy soy escuchado, hoy soy recibido, hoy puedo creer, hoy puedo tener confianza. Por lo tanto, nos podemos acercar al trono de su gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria al nombre del Señor. Era algo predestinado. Fue algo que fue predestinado, pero él tuvo que aprender obediencia, él tuvo que rendirse, él tuvo que humillarse. No fue que él, porque él era igual a Dios, no tuvo como cosa que aferrarse. Él era el Hijo de Dios, pero no tuvo eso como cosa que aferrarse. Él se humilló, se hizo como un siervo, él oró, él clamó. Mira, aquí lo dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Por qué? Porque él tenía que ofrecer ruegos y súplicas. ¿Por qué, si él era quien era, tenía que ofrecer ruegos y súplicas? ¿Por qué se tenía que sentir como que él estaba solo, como que Dios no lo iba a escuchar? ¿Por qué se tenía que sentir así? Estaba hablando de nosotros, estaba dándonos un ejemplo a nosotros. Nosotros no queremos orar porque somos la novia, no queremos orar porque somos hijos de Dios. Entonces decimos, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué me voy a esforzar si de todas maneras soy un hijo de Dios? Pero miren, Cristo
Era quien era, había sido enviado para hacer este sumo sacerdote y este sacrificio. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros somos demasiado cómodos. Queremos sanidad, somos muy cómodos. Pensamos, Dios tiene que hacerlo. Hermano, Jesús entró en desesperación. Y a causa de esta desesperación, fue oído. Fue oído. Es un gran ejemplo para nosotros. Y aunque era hijo, y aunque eres hijo, aunque él era hijo, aunque tú seas hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Aunque tú seas hijo, aunque te vayas a ir en el rapto, aunque seas de la novia, tienes que entrar en clamor, tienes que entrar en lágrimas, tienes que entrar en desesperación, tienes que entrar en obediencia, tienes que ser perfeccionado en obediencia. Dios tenga misericordia y nos ayude. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, la pregunta es, Ezequías, ¿era perfecto o no era perfecto? ¿Y por qué entonces tenía que ser perfeccionado? Porque él tenía que mostrar quién era él. Así que usted tiene que mostrar, aunque usted es hijo, usted tiene que mostrar que usted es hijo. Y para usted mostrar que usted es hijo, usted tiene que ser obediente a su padre, obediente a su palabra, entregar su corazón, clamar con súplicas, rogar, pedirle al Dios Todopoderoso un cambio, entrar en algo. Usted tiene un sacerdote, un sumo sacerdote que lo representa, que ha llevado ese sacrificio, pero usted tiene que creer, usted tiene que confiar en Dios, usted tiene que humillarse a usted mismo, usted tiene que dudar de sus dudas. Oh, yo espero que la iglesia aprenda estas cosas y que algo suceda con nosotros. Usted puede estar seguro, hermano, que lo que él hizo es efectivo, que lo que él hizo es real. Pero yo lo que creo es que la iglesia no ha entrado en la manera de Dios. La iglesia está mundana, la iglesia está lejana, la iglesia está descuidada, no ha entrado en la manera de Dios. Cuando Cristo vino para hacer esa obra, él entró en reverencia, él entró en temor, él entró en el respeto a Dios, y él lo hizo de acuerdo a la palabra. Nosotros queremos un día estar bien, un día estar mal. Nosotros queremos sentarnos a ver películas y levantarnos y irnos a acostar. Queremos levantarnos, irnos al trabajo, venir, ir. Eso no se parece a este Cristo que hizo esto. Así que yo espero que ustedes tomen ese consejo en esta hora. Aunque él era hijo, aprendió obediencia. Y por causa de esa obediencia fue perfeccionado. Aunque ustedes son hijos, tienen que aprender cómo se hacen las cosas para Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. El profeta en este mensaje, en el capítulo 5 y 6, el profeta narra la historia de aquella mujer que él encontró cuando fue al restaurante. Y él encontró una mujer anciana, mal vestida, estaba tomando cerveza. Estaban unos jóvenes también desordenados allí. Y él empezó a juzgarlo. Él empezó a decir, Señor, ¿por qué tú permites eso? ¿Por qué tú lo soportas? ¿Por qué tú simple y llanamente no destrozas todo esto y terminas con esto? Y que ocurre el rapto y ya termina con este mundo que está lleno de inmundicia, lleno de pecados, lleno de errores, lleno de fallas. Y estaba allí juzgando todo eso. Y de repente dice que él entró en una visión y vio que la tierra estaba como cubierta, rodeada por la sangre. Y estaba Jesús sobre todo eso. Y dice que de repente en la visión él empezó a verse fallando, pecando, cometiendo cosas horribles. Él estaba pecando y cometiendo cosas horribles, pero de repente cuando cometía esas cosas horribles, inmediatamente esas cosas iban hacia el cielo, hacia Dios. Pero cuando iban a llegar allá, hacia donde estaba Dios, de repente Jesucristo
se interponía y recibía esas cosas. Y esas cosas lo golpeaban. Y lo golpeaban y lo desfiguraban. Lo desfiguraban a él, lo golpeaban a él. Todos los pecados que él cometía aquí abajo y cuando iban hacia Dios, para que Dios entonces pudiera enviar juicio, Jesucristo se metía y esos pecados llegaban a él y lo golpeaban a él. Y entonces el profeta dijo: Señor, ¿tú haces eso por mí? ¿Tú has hecho eso por mí? ¿Fui yo el culpable de todas esas heridas? ¿Fui yo el culpable de todas esas cosas que te pasaron? ¿De todo lo que tú sufriste? Y él le dijo: Señor, perdóname. Perdóname. No quise hacerlo, Señor. ¿Me perdonas, Señor? ¿Me perdonas? Dice que el Señor se acercó a un libro y estaban escritas en letras oscuras cosas, pecados y errores y fallas. Y dice que el Señor se acercó a ese libro, tomó su sangre y borró todos esos pecados y echó esos pecados en el mar del olvido. Y le dijo: gracias, Señor, gracias por haberlo hecho, gracias por haberme perdonado. El Señor dice que el profeta dice que el Señor le dijo: y ahora, ¿ves que yo te perdoné a ti? Pero tú quieres que yo mande al infierno a esa mujer. ¿No sería correcto que tú fueses a ella y tú le hablaras de mí, para que ella también pudiera recibir lo que tú has recibido? Y entonces dice que él fue allá. Ahora le estoy contando esta historia es por esto, porque cuando él fue a la mujer, que era una anciana, la mujer le dijo: ¿usted cree que él pueda perdonarme a mí? Yo soy tan inmunda, yo estoy tan sucia. Él le dijo: él puede perdonarte. Este sumo sacerdote ha llevado nuestra causa a la presencia de Dios. Su sangre, él puede perdonarnos, pero él necesita que nosotros vengamos de la manera correcta que su palabra dice. ¿Cuántos creen eso? Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar de pie. ¿Han sido bendecidos? Han sido bendecidos. Yo también, estudiando estas cosas, hermanos, son tan reales, son tan verdaderas. Es lo más verdadero, hermano, que hay. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, puedo pensar, Señor, en esta hora, en cómo tú te presentaste en el santuario del cielo, traspasaste los cielos. Nuestro gran sumo sacerdote, ibas con la sangre que habías derramado en el Calvario. No hay manera de que nuestra causa no sea escuchada, nuestra oración no sea recibida, nuestro perdón no sea dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a venir a la manera de la palabra ante tu presencia. Por cuanto él era hijo, aprendió obediencia. No tuvo el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Se humilló hasta lo sumo. Se entregó, pidió, clamó, pidió gracia, pidió que lo ayudara, pidió que pudiera llegar hasta el final. Señor Jesús, nosotros hemos sido perezosos, nosotros hemos sido descuidados, pero yo te pido en esta hora, Padre, que esta palabra traiga estímulo a nuestra vida, para creer que el sacrificio que tú hiciste es verdadero y es total. Y entonces, Señor, someternos, venir al trono de tu gracia para encontrar gracia para nuestro oportuno socorro. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras actitudes, oh Padre, y ayúdanos a rendirnos a ti, a entregarnos a ti, a consagrarnos a ti. Ayuda a esta iglesia, Señor, a entender el valor del sacrificio que tú hiciste, siendo un ser tan extraordinario, inalcanzable, indescriptible. Y entonces quisiste tener un rostro y hiciste hacerte carne y quisiste sufrir para interceder por nosotros. Oh Dios, que podamos creerlo. Trae a cada uno de los que están aquí, Señor,
una experiencia real con esto, una experiencia sobrenatural con esto, que lo que escuchamos en nuestros oídos se convierta en una realidad palpable en nuestras almas por medio de una experiencia viva. Concédelo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.